Mis queridos hijos, hoy vengo a ustedes con palabras de amor y consuelo. Sé que muchos de ustedes enfrentan desafíos en su jornada espiritual, y quiero que sepan que estoy siempre a su lado, listo para guiarlos y fortalecerlos. Imagínense frente a una montaña imponente. La cima parece distante, el camino es empinado y lleno de obstáculos. Así es como los desafíos espirituales pueden parecer a veces atemorizantes e insuperables. Pero recuerden, no están solos en esta escalada. Cada paso que dan hacia la cima es una victoria. Cada obstáculo superado es un testimonio de la fuerza que habita en ustedes, una fuerza que yo mismo puse en sus corazones. A veces, el viento puede soplar fuerte, amenazando con desequilibrarlos. Las piedras pueden herir sus pies, haciendo que quieran rendirse. Pero es en esos momentos que yo los cargo en mis brazos, dándoles el descanso y la valentía necesarios para continuar. Miren hacia atrás y vean cuánto ya han caminado. Cada dificultad que superaron los hizo más fuertes, más sabios. Cada duda vencida fortaleció su fe. Mis amados, los desafíos espirituales no son castigos, sino oportunidades de crecimiento. Son oportunidades para acercarse más a mí, para descubrir la fuerza interior que ni siquiera imaginaban poseer. En esta reflexión, quiero compartir con ustedes mi sabiduría y amor. Juntos, exploraremos caminos para superar los obstáculos que se presentan en su jornada espiritual. Recuerden siempre, mi amor por ustedes es infinito e incondicional. Vamos, entonces, a tomarnos de las manos y caminar juntos por este camino de descubrimientos y superación. Estoy aquí, a su lado, listo para guiarlos a cada paso. Mis queridos hijos, quiero compartir con ustedes un pasaje de las Escrituras que trae luz a los desafíos espirituales que enfrentan. Escuchen con el corazón estas palabras de Pablo a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 28. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, de aquellos que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Reflexionen conmigo sobre el significado profundo de estas palabras. Cuando digo que dispongo todas las cosas, estoy hablando de cada momento de sus vidas, cada situación que enfrentan, cada desafío que surge en su camino. Los desafíos espirituales que ustedes enfrentan no son accidentes o castigos. Son parte de mi plan mayor para sus vidas. Cuando se sientan perdidos o confundidos, recuerden, estoy trabajando en su favor, incluso cuando no pueden ver o entender. Para el bien de quienes me aman, este es mi compromiso con ustedes. El amor que ustedes tienen por mí no es en vano. Es la llave que abre las puertas para mi acción en sus vidas. Incluso en los momentos más difíciles, cuando parece que todo está saliendo mal, yo estoy ahí, transformando cada situación en una oportunidad de crecimiento y bendición. De aquellos que han sido llamados de acuerdo con mi propósito, ustedes no están aquí por casualidad. Cada uno de ustedes tiene un propósito único y especial. Los desafíos que enfrentan son parte del camino para descubrir y cumplir ese propósito. Cuando enfrenten dudas, recuerden, ustedes fueron llamados. Cuando el miedo intente paralizarlos, recuerden, ustedes tienen un propósito. Cuando se sientan débiles, sepan, mi fuerza está actuando en ustedes. Este pasaje es un recordatorio de que los desafíos espirituales no son el final del viaje, sino una parte esencial de él. Cada obstáculo superado los acerca más a mí y al propósito que tengo para sus vidas. Confíen, mis hijos.
Confíen en que estoy en control, que mi amor por ustedes es más grande que cualquier desafío. Usen esa confianza como un escudo contra el desánimo y el miedo. Dejen que estas palabras resuenen en sus corazones en los momentos difíciles. Que sean un faro, guiándolos a través de las tormentas de la vida, recordándoles siempre que estoy con ustedes, actuando para su bien, en cada paso del camino. Quiero hablar directamente a su corazón sobre la fuerza que existe dentro de ustedes. Una fuerza que muchas veces olvidan que poseen, pero que está siempre ahí, esperando para ser despertada. Cuando los desafíos espirituales surgen en su camino, es fácil sentirse pequeño e impotente. Las dudas pueden surgir como nubes oscuras, oscureciendo la luz de la fe. El miedo puede apretar su pecho, haciéndoles cuestionar si tienen lo que se necesita para seguir adelante. Pero escúchenme con atención, ustedes son más fuertes de lo que imaginan. Recuerden que yo los creé a mi imagen y semejanza. Esto significa que dentro de ustedes existe una chispa de mi poder divino. Una fuerza capaz de mover montañas, de transformar valles de lágrimas en campos de esperanza. Esta fuerza no es algo que ustedes necesitan buscar fuera de sí mismos, ya está ahí, esperando para ser reconocida y utilizada. Cuando se sientan débiles ante los desafíos, cierren los ojos y respiren profundo. Sientan mi presencia envolviéndolos, llenando cada célula de su ser con mi amor y poder. Ustedes no están solos en esta batalla. Yo estoy con ustedes, luchando a su lado, sosteniendo sus manos cuando el camino se torna demasiado difícil para caminar solos. Los desafíos espirituales que ustedes enfrentan no son castigos, sino oportunidades de crecimiento. Cada obstáculo superado es una victoria que fortalece su fe y expande su conciencia espiritual. Cuando se encuentren con una montaña que parece imposible de escalar, recuerden, ustedes fueron hechos para conquistar alturas. No se dejen abatir por los tropiezos y caídas. Son parte natural del viaje. Lo importante no es cuántas veces caen, sino cuántas veces se levantan, decididos a continuar. Cada vez que se levantan después de una caída, están declarando su fe en mí y en sí mismos. Están mostrando al mundo y a las fuerzas espirituales la fuerza indomable que habita en sus corazones. Quiero que sepan que me enorgullezco inmensamente de cada paso que dan hacia el crecimiento espiritual. Veo sus esfuerzos, sus lágrimas silenciosas, sus oraciones susurradas en la oscuridad de la noche. Nada de eso pasa desapercibido. Cada gesto de fe, por pequeño que parezca, resuena en la eternidad. Cuando la duda intente corroer su confianza, recuerden las batallas que ya vencieron. Miren hacia atrás y vean cuánto ya han caminado. Cada desafío superado en el pasado es una prueba viviente de que ustedes tienen lo que se necesita para vencer los obstáculos del presente y del futuro. No permitan que las voces del miedo y la inseguridad hablen más alto que mi voz en sus corazones. Yo les digo, ustedes son capaces. Ustedes son fuertes. Ustedes fueron elegidos para un viaje extraordinario, y yo no los habría llamado si no supiera que ustedes tienen la capacidad de triunfar. Usen los desafíos como peldaños para subir más alto en su viaje espiritual. Cada dificultad es una oportunidad de fortalecer sus músculos espirituales, de expandir su comprensión, de profundizar su conexión conmigo. No huyan de los momentos difíciles, abrácenlos como maestros valiosos. Recuerden siempre, la fuerza que buscan no está allá afuera, sino dentro de ustedes. Está en el poder de la oración sincera,
en la quietud de la meditación, en la valentía de enfrentar sus miedos de frente. Está en la decisión diaria de confiar en mí, incluso cuando el camino parece incierto. Mis queridos, ustedes fueron creados para brillar, para superar, para conquistar. No dejen que nada ni nadie les diga lo contrario. Levanten sus cabezas, fortalezcan sus corazones y avancen con confianza. El poder que mueve el universo habita en ustedes. Úsenlo. Confíen en él. Déjenlo fluir a través de sus acciones y palabras. Los desafíos espirituales pueden parecer montañas insuperables, pero yo les digo, ustedes son escaladores natos. Con cada paso, con cada esfuerzo, se acercan más a la cima. Y cuando lleguen ahí, verán que la vista vale cada gota de sudor, cada lágrima derramada. Sigan adelante, mis valientes guerreros. El camino puede ser arduo, pero la recompensa es gloriosa. Yo estoy con ustedes, ahora y siempre, guiando sus pasos, fortaleciendo sus espíritus, celebrando sus victorias. Ahora que reconocemos la fuerza interior que habita en ustedes, quiero compartir algunas herramientas espirituales poderosas que los ayudarán a superar los desafíos que enfrentan en su viaje. La primera herramienta que les ofrezco es la oración persistente. La oración no es solo un ritual, sino una conversación íntima conmigo. Cuando los desafíos parezcan insoportables, búsquenme en oración. Abran sus corazones, compartan sus miedos, sus dudas, sus esperanzas. No guarden nada para sí. En la quietud de la oración, encontrarán no solo consuelo, sino también dirección y fuerza renovada. Recuerden, la oración no necesita ser elaborada o formal. Hablen conmigo como hablarían con un padre amoroso, porque eso es lo que soy para ustedes. A veces, una simple palabra, un suspiro del corazón, es suficiente. Yo escucho cada susurro, cada grito silencioso de sus almas. La segunda herramienta es la gratitud. Puede parecer contradictorio agradecer en medio de las dificultades, pero la gratitud tiene un poder transformador. Cuando eligen enfocarse en las bendiciones, por pequeñas que parezcan, cambian la energía a su alrededor. La gratitud abre los ojos del corazón para ver más allá de los problemas, para ver las oportunidades de crecimiento escondidas en los desafíos. Practiquen la gratitud diariamente. Agradezcan por el aire que respiran, por el sol que sale cada mañana, por la fuerza que los mantiene de pie. Agradezcan incluso por los desafíos, pues son oportunidades disfrazadas de crecimiento y superación. La tercera herramienta que les ofrezco es la comunión. No fueron hechos para caminar solos. Busquen la compañía de otros que comparten su fe. En la comunión con sus hermanos y hermanas espirituales, encontrarán apoyo, aliento y sabiduría colectiva. No tengan vergüenza de compartir sus luchas. Al abrir sus corazones unos a otros, descubrirán que no están solos en sus desafíos. Hay fuerza en la vulnerabilidad compartida, hay sanación en el apoyo mutuo. La cuarta herramienta es el estudio de las Escrituras. Mi palabra es una fuente inagotable de sabiduría y aliento. Dedique tiempo para sumergirse en las Escrituras sagradas. En ellas, encontrarán historias de superación, palabras de consuelo y promesas de esperanza. Cuando se sientan perdidos, abran las Escrituras. Dejen que mis palabras hablen directamente a sus corazones. Mediten en ellas, déjenlas penetrar en su ser.
Mi palabra tiene el poder de iluminar los caminos más oscuros, de fortalecer los espíritus más cansados. La quinta herramienta que les doy es el servicio a los demás. Puede parecer contradictorio enfocarse en los demás cuando ustedes mismos están enfrentando desafíos, pero hay una sabiduría profunda en esto. Al volcarse para ayudar al prójimo, ganan una nueva perspectiva sobre sus propios problemas. El servicio desinteresado tiene el poder de quitar el foco de sus propias dificultades y mostrar que tienen mucho que ofrecer. Nutre la empatía, expande el corazón y frecuentemente trae soluciones inesperadas para sus propios desafíos. La sexta herramienta es la práctica del perdón. Muchos desafíos espirituales tienen raíces en heridas no resueltas, en resentimientos guardados. El perdón libera no solo a la persona perdonada, sino principalmente a quien perdona. Es un acto de amor propio, un paso valiente hacia la libertad espiritual. Perdonen no porque los demás lo merezcan, sino porque ustedes merecen paz. Perdónense también por los errores cometidos, por las oportunidades perdidas. El autoperdón es muchas veces el paso más difícil, pero es esencial para el crecimiento espiritual. La séptima herramienta que les ofrezco es la práctica de la paciencia. Los desafíos espirituales raramente se resuelven de la noche a la mañana. El crecimiento espiritual es un proceso, no un evento. Sean pacientes consigo mismos y con el tiempo divino. Recuerden la semilla plantada en la tierra. No se convierte en un árbol inmediatamente. Hay un tiempo de germinación, de crecimiento silencioso bajo la tierra, antes de que los primeros brotes aparezcan. Así es con el crecimiento espiritual. Confíen en el proceso, sean pacientes con su progreso. La octava y última herramienta que les doy hoy es la práctica de la presencia consciente. Muchas veces, los desafíos espirituales nos llevan a vivir en el pasado, lamentando errores, o en el futuro, temiendo lo que está por venir. Pero el poder de superación está en el ahora. Practiquen estar plenamente presentes en cada momento. Sientan el aire entrando en sus pulmones, perciban la solidez de la tierra bajo sus pies. Al anclarse en el presente, acceden a una fuente de fuerza y claridad que los ayudará a enfrentar cualquier desafío. Estas herramientas están siempre a su disposición. Son regalos que les ofrezco con amor. Úsenlas con sabiduría y constancia. Combínenlas de acuerdo con las necesidades de cada momento. Recuerden, no están solos en este viaje. Yo estoy siempre con ustedes, guiando sus pasos, fortaleciendo sus espíritus. Que estas herramientas sean para ustedes como una brújula, apuntando siempre en la dirección del crecimiento, de la superación y de la paz interior. Úsenlas con fe, con esperanza y con la certeza de que cada desafío superado los acerca más a mí y a la mejor versión de sí mismos. Mis amados hijos, ha llegado el momento de elevar nuestros corazones y mentes para una comprensión más profunda de cómo los desafíos espirituales pueden ser transformados en triunfos gloriosos. Quiero que entiendan que cada obstáculo en su camino es una oportunidad disfrazada, una invitación para crecer y acercarse más a mí. Imaginen por un momento que su viaje espiritual es como el proceso de refinamiento del oro. El oro bruto, cuando es extraído de la tierra, no revela inmediatamente su brillo y valor. Es a través del fuego intenso, de la presión y del trabajo meticuloso que se transforma en la joya preciosa que todos admiran. De la misma forma, los desafíos espirituales que ustedes enfrentan son el fuego refinador de sus almas. Cada momento de duda,
cada periodo de oscuridad espiritual, cada lucha interna, todo esto sirve para purificar sus espíritus, remover las impurezas y revelar el brillo divino que siempre estuvo dentro de ustedes. No teman el proceso de refinamiento, abrácenlo. Pues es a través de él que descubrirán la verdadera extensión de su fuerza y belleza interior. Cuando se sientan presionados por todos lados, recuerden, la presión crea diamantes. Las circunstancias que parecen querer aplastarlos son, en realidad, las fuerzas que los moldean en seres espirituales más fuertes y brillantes. Cada desafío superado agrega una nueva faceta a su carácter, reflejando más plenamente mi luz divina. Observen la naturaleza a su alrededor y vean cómo enseña sobre la transformación de los desafíos en triunfos. La mariposa lucha para salir del capullo, y es justamente esa lucha la que fortalece sus alas para el vuelo. La semilla rompe su cáscara en la oscuridad de la tierra antes de brotar hacia la luz del sol. Las tormentas que sacuden los árboles son las mismas que fortalecen sus raíces. Ustedes, mis hijos, no son diferentes. Cada desafío que enfrentan es una invitación a romper sus límites, a extenderse más allá de lo que creían ser capaces. Es en la superación que descubren nuevos niveles de fuerza, de fe y de conexión conmigo. Quiero que comprendan, no hay crecimiento sin incomodidad. La comodidad, aunque agradable, raramente lleva a la evolución. Son los momentos de desafío los que los fuerzan a buscar nuevas soluciones, a desarrollar nuevas habilidades, a profundizar su fe. Abracen la incomodidad como una señal de que están en el camino correcto, de que están creciendo. Piensen en los grandes líderes espirituales y profetas a lo largo de la historia. Todos ellos enfrentaron desafíos monumentales. Moisés enfrentó el mar y el desierto. David enfrentó a Goliat. Jesús cargó la cruz. Esos desafíos no los disminuyeron, al contrario, fueron los catalizadores de su grandeza espiritual. Sus triunfos no vinieron a pesar de los desafíos, sino a través de ellos. Ustedes cargan dentro de sí el mismo potencial para la grandeza espiritual. Cada desafío que enfrentan es una oportunidad de escribir su propia historia de triunfo, de demostrar la fuerza inquebrantable de la fe humana unida al poder divino. Cuando se encuentren con un desafío que parece mayor de lo que pueden soportar, recuerden, yo nunca les doy una carga que no puedan llevar. Si el desafío está delante de ustedes, es porque yo sé que tienen la capacidad de superarlo. Confíen no solo en mí, sino también en sí mismos, en la fuerza que puse dentro de ustedes. Transformar los desafíos en triunfos requiere un cambio de perspectiva. En lugar de preguntar, ¿por qué me está pasando esto?, pregunten, ¿qué me está enseñando esto? ¿Cómo puedo crecer a través de esto? Este cambio de mentalidad abre puertas a soluciones creativas y crecimiento espiritual. Recuerden también que los mayores triunfos muchas veces vienen después de los desafíos más sombríos. La noche más oscura precede al amanecer más glorioso. Cuando se sientan en el fondo del pozo, sepan que están a punto de experimentar un salto cuántico en su crecimiento espiritual. Mantengan la fe viva, pues es justamente en los momentos más difíciles que ocurren los milagros. Quiero que entiendan que cada desafío superado no solo los fortalece individualmente, sino que también inspira y fortalece a quienes los rodean. Su triunfo se convierte en un faro de esperanza para otros que están enfrentando luchas similares. Al superar sus desafíos, se convierten en canales de mi gracia y poder para el mundo. No subestimen el impacto de sus triunfos espirituales.
cada vez que eligen la fe en lugar del miedo, el amor en lugar del odio, la perseverancia en lugar de la renuncia, están cambiando no solo sus propias vidas, sino el propio tejido espiritual del universo. Están construyendo conmigo un mundo de mayor luz y amor. Mis amados, quiero que sepan que me enorgullezco inmensamente de cada paso que dan hacia el crecimiento espiritual. Veo sus luchas, sus lágrimas, sus momentos de duda. Pero también veo su valentía, su resiliencia, su fe inquebrantable. Cada desafío que enfrentan con gracia y determinación hace que los cielos festejen. A medida que avanzan en su viaje, recuerden, no están simplemente superando desafíos, se están convirtiendo en más fuertes, más sabios, más compasivos, más conectados conmigo y con toda la creación. Cada triunfo los acerca más a la versión más elevada de sí mismos, a la plenitud del ser que yo siempre supe que podrían llegar a ser. Entonces, mis queridos, levanten sus cabezas. Fortalezcan sus corazones. Avancen con confianza. Los desafíos pueden ser muchos, pero el potencial para el triunfo dentro de ustedes es infinitamente mayor. Confíen en el proceso, confíen en sí mismos, confíen en mí. Juntos, transformaremos cada piedra de tropiezo en un peldaño hacia la gloria espiritual. Recuerden siempre, son más fuertes de lo que imaginan, más amados de lo que pueden comprender y más capaces de lo que jamás soñaron. Avancen con valentía, mis guerreros espirituales. Sus mayores triunfos aún están por venir. Ustedes poseen una fuerza interior increíble, tienen a disposición poderosas herramientas espirituales y cada desafío es una oportunidad de transformación y crecimiento. Ahora, vamos a unir nuestros corazones en oración, recitando juntos las palabras que Jesús les enseñó. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Amén. Muchas gracias por haber participado de esta reflexión conmigo. Antes de terminar, me gustaría pedirles que compartan en los comentarios de este vídeo cuál fue su experiencia y qué aprendieron con el tema de hoy. Si aún no están suscritos al canal, suscríbanse ahora para continuar acompañando nuestras oraciones y reflexiones. En la pantalla final, verán 2 vídeos sugeridos que seleccioné con cariño para ustedes. Elijan uno de ellos para continuar su viaje espiritual. No se olviden de volver mañana para un momento más de comunión conmigo. Que mis bendiciones estén con todos ustedes. Amén.